Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de esto que es Lo Machín del Rock, en donde invitamos a los cuates a cotorrear con nosotros, a contar sus anécdotas. Y hoy invitamos a un personaje muy querido del rock and roll mexicano, una leyenda viviente. Estoy hablando de Ernie de León. Hola, qué gusto. ¿Cómo Gracias estás, por mi haberme querido Ernie? invitado. Pues a todo dar, me siento a gusto. Fíjate que estoy recordando que en algún momento estabas en un programa de blues que se hacía en el Instituto Mexicano de la Radio, allá en Imer, y de repente nosotros estábamos en la cabina de al lado haciendo una entrevista con Alejandro Lora, y de repente dijimos, ¿y por qué no juntarlos? ¿Por qué no hacer que se avienten unas rolas? Y ese día se dio esa reunión, ¿te acuerdas? Claro que sí, yo estaba grabando un programa con Raúl de la Rosa, programa sobre el blues le llaman por los senderos del blues. Y entonces ahí nos coincidimos esa ocasión. Y se echaron unas rolitas, se echaron dos rolitas muy buenas, ¿no? Entre ellas el Oye Cantinero, que fue una de las rolas que se aventaron ahí Alex Lora y Ernesto de León, y tenemos el gusto de haberlos podido reunir en aquel momento, mi querido Después de Ernie. varios años que ya se había dado la separación, nos juntamos ahí casualmente. Oye, ¿dónde nace Ernesto de León? Como músico, Como Ernesto de León, como persona. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México en la mitad del siglo pasado, En los años que 50. 50. ¿Y dónde vivías? ¿En qué colonia? Yo vivía en el mero centro de la ciudad. ¿Te acuerdas en qué calle? Sí, por supuesto, pues eso no se olvida nunca. Pues yo era Isabel la Católica en Nezahualcóyotl. Ah, En el mero el pleno centro de la Sí, Ciudad de allá unas México. cuadras del Zócalo. Y empezaste a conocer la música, ¿por qué? Porque estaba muy cerca la XCW, ¿o cómo Sí. fue la onda? Pues es que, mira, cuando el rock and roll empezó a sonar fuerte, empezó a llegar a mitad de los 50. Ujú. Entonces yo era un chavito, pero pues me quedaba muy cerca Televicentro en ese tiempo y también la XCW. Y además había teatros, ya sabes, que el Iris, que el Lírico, que... Todo estaba ahí. Sí, entonces llega Bill Haley a México y pues, yo fui de volada. Entonces el ritmazo, ¿no? El ritmazo nos prendió muy fuerte, me prendió a mí muy fuerte el ritmo. Oye, ¿tus jefes te compraron tu primera guitarra o quién te Sí. compró tu primera lira? Mi mami fue la única que me apoyó porque, pues, bueno, mi papá nos dejó muy joven, ¿no? Yo era un chavito, un niño de brazos cuando mi papá se fue. Entonces, prácticamente yo crecí con mi mami y con mis tíos, hermanos de mi mamá. Entonces ellos me llevaban a los teatros, al fútbol, ¿no? Y todo eso. Entonces yo aprendí, y mi primera guitarra me la compró mi mamá, era una guitarra infantil. De madera. De madera, sí, de madera infantil, pequeñita, sí, pero sí sonaba y tenía sus trastes y todo, ¿no? Pero entonces yo empecé a jugar con ella y le rompí todas las cuerdas. Le rascabas, ¿no? Sí, nada más quedó una. Entonces mi mamá me dijo, no, esta ya te la voy a guardar porque la vas a romper y pues ya. No, mejor te la guardo a que seas un poco más grande. Y ya la guardó en un ropero y ahí se quedó. Pasaron como 3, 4 años y un día abro el ropero y me encuentro ahí la guitarrita, ¿no? Órale, qué buena onda. Entonces, pues yo ya empezaba a agarrar ya La onda de la el música. rollo, sí. Entonces, que la saco y pues yo acá, quería tocar, ¿no? Y con una cuerda me aprendí la de Melodías de Amor de los Rebeldes del Rock. Ah, qué buena rola. Tin, tirin, Con tirin, una tin. sola cuerda empecé tan, taran, tan, tan, tan. Y así fue, yo me alucinaba ya Elvis Presley, ¿no? Acá un chavo rock and roll. Y luego le compraste ya todas las cuerdas en forma. Sí, ya después pues convencí a mi mamá de que me comprara una pero más grande, porque ya esa pues era una guitarrita de juguete prácticamente, ¿no? Y ya entonces así fue mis inicios. Empezaste a tocar la guitarrita y de repente en la década de los 60, mediados de la década de los 60, te invitan a tocar con un grupo que fue importante también, Los OVNIs, de Armando Vázquez. Sí, que anteriormente se llamaban los Teddy Bears. Sí, que era una bandota. Pues era un grupo no era banda, bueno, no, la banda a veces... Es con metales, pero nosotros le decimos también, banda sí, ahora al grupo, ¿no? Porque sí, incluso Jimi Hendrix le puso Band of Gypsies y eran 3, ¿no? Ajá. Entonces es extenso, esa palabra se puede aplicar
tanto a bandas de metales como a un trío, ¿no? Así es. En la Entonces actualidad. tuviste a los Teddy Bears. Era un trío, era un cuarteto, los Teddy Bears, y tocaban rock de los 50. Y los vi ahí precisamente en la XCW años antes, ¿no? O sea, yo era un chavillo y ellos ya eran, pues Y eran los Teddy Bears. ya eran los Teddy Bears, ya grababan y todo, ¿no? Ahí oía a los Loud Jets, a los Beatniks, Que eran grupazos, ¿eh? sí, grupazos muy importantes, no sé qué. Tocaban super padre, a los Blue Caps, Con René Ferrer, exactamente. de las mejores voces del Sí. rock en México. Sí, no cabe duda. Y tocaban, y eran, los Blue Caps también eran de ahí del centro, de por atrásito ¿De dónde estabas tú? del Zócalo. Oye, ¿y cómo conoces a Armando Vázquez? ¿O por qué te invita a tocar Bueno, con los ovnis? yo en esos años formé un grupo con mis primos, Pepe y Raúl Rodríguez. Formamos un grupo, ¿verdad? Y pues amateur, no teníamos instrumentos, pero ya andábamos súper prendidos. Y entonces, con otro amigo de la prepa 5, yo todavía no entraba a la prepa, pero mi primo, que era mayor que yo 3 años, él ya iba en la prepa 5 y ahí conocí a los rebeldes del rock, a los hermanos Tena. A los Tena. Ahí estudiaban también ellos. Y entonces un amigo de Pepe que se llama Víctor Álvarez del Castillo, ahora es doctor. Él sí se tituló. Se tituló, siguió el buen camino, ¿no? Y entonces con él hicimos nuestro primer cuarteto, los Lightnings. ¿Y qué tocaban? ¿Rock and roll de los 50, Sí, 60? sí, tocábamos. Pues como ya estaba entrando muy duro, ya surgieron aquí los primeros grupos de México, Locos del Ritmo, Rebeldes, Teen Tops. Pues los pioneros, ¿no? Y entonces tocábamos eso. Y así fue con nuestros primeros intentos, ¿no? ¿Y entonces ahí te conoce Armando Vázquez o Sí, cómo lo conoces a en él? una de esas, ya con los Lightnings, empezamos a salir, empezamos a obtener instrumentos, ¿no? Ya más serios, más profesionales. Y entonces no había un sábado que no hubiera fiesta. Nos empezaron a llamar para fiestas en las colonias, ¿no? Y en cada colonia había un grupo. Ahí sí no fallaba, o sea, caminabas por la Obrera, la Doctores, la que tú quieras mencionar, Peralvillo, la que fuera, ahí pasabas y oías que estaban ensayando. Se oían los bajos, la batería, ¿no? Y no, pues todo el mundo feliz, ¿no? Y nos quedábamos abajo a escucharlos, ¿no? Y ahí surgieron los Silver Rockets y esos grupos, ¿no? Que aportaron mucho. Entonces, así fue. Entonces ya con los Lightnings empezamos a salir y en esas tocadas que salíamos a alternar, pues nos tocó alternar con los Jackie, con los OVNIs. Y te invitaron a tocar con ellos. Ya después, sí, los OVNIs me oyeron de alguna manera y les interesó mi estilo. Pues me invitaron, me fueron a buscar y me dijeron, oye, nuestro guitarrista se fue. O se va a ir. Por cierto, el guitarrista, el primero de los OVNIs, era el que grabó la última vez, que fue un hitazo, ¿no? En esos años. Él era Jorge Gutiérrez, el que grabó Vuelve Primavera con los Blue Caps. Pues ese requinto de Vuelve Primavera era Jorge Gutiérrez. Y él fue el que requinteó en la última vez, que es un estilo muy padrísimo, ¿no? Y que creo que para muchos es la rola más conocida de los Rolling Stones en México y mucha gente no la identifica ni con los Rolling, ¿no? Y de los OVNIs también. Exacto, sí. Pero Jorge Gutiérrez le dio a esa rola un toque muy especial, porque no es como lo tocaba Brian Jones o Keith Richards, no. Él le hizo su propio arreglo y toca un requinto muy diferente, o sea, no queda igual. Pero ya está superior, yo diría que está más... Por encima. Está más creativo, porque los Rolling Stones, pues, ellos la compusieron, ¿no? Es de ellos, indiscutiblemente, pero lo único que hacen es sobre los acordes hacer un requintito ahí. Pero Jorge Gutiérrez le metió una onda más padre. Tú grabaste con los OVNIs uno de los discos emblemáticos del rock en México, aquel disco que se llama Hippies. Ajá. ¿Estoy en lo cierto? Sí, totalmente sí. Me tocó esa época y empezamos a pensar en hacer música propia ya para desprendernos de la costumbre que ya se había hecho de
versionar rolas en inglés, nada más cambiarles la letra al español, ¿no? Ahí la única, creo que si no me equivoco, el único cover que venía era Light My Fire, Sí, exactamente. ¿no? De los Doors y que ustedes le dieron un toque distinto. Ujú. ¿Te acuerdas dónde grabaron ese disco de hippies? Sí, en Discos Peerless. Nosotros, ahí en Discos Peerless había una sala de grabación grande y decía sala de grabación Pedro Infante. Y era, pues sí, tenían piano de cola, era un estudio de los... De los maravillosos de Sí. aquel tiempo. Sí, claro, grababan en 2 canales, creo. Pero pues salieron esas rolitas. Light My Fire, pues es, digamos, significativo por la época que se estaba viviendo, ¿no? El rock psicodélico, los Doors, ¿no? Ya estaban Kenneth Heat, Jimi Hendrix, ahí ya empezó a transformarse el rock and roll. Dejó de ser, por ejemplo, el primero era un rock and roll de rebeldes sin causa, ¿no? Los chavos con copete, pantalón vaquero, cadenas, ¿no? Y después ya puro melenudo. Se fue transformando el joven al cambio de la década y digamos las generaciones empezaron a proclamar paz y amor, ¿no? Vino la ola inglesa y después fue los pioneros, la primera generación. Luego viene la ola inglesa, la segunda. La tercera, ya los hippies, el rock psicodélico. Oye, ¿y por qué sales de los ovnis? Bueno, ahí fue porque el cantante Armando nos dijo que ya iba a desbandar el grupo, que él iba a estudiar, que quería retomar su carrera, quería obtener su título de ingeniero en el Poli. Entonces, pues nos dijo, ¿saben qué? Pues ya estuvo. Y además el disco en el momento no pegó. El disco ahora ya más o menos lo ubican y la gente dice, pues es de colección, es rock psicodélico hecho en México, ¿no? Pero en aquellos años el mundo comercial... Se comió ese disco porque realmente no fue famoso en su momento. Exactamente, no se vendió como ellos pensaron que se iba a vender o que iba a ser un trancazo a nivel comercial, ¿no? Y después sales de los ovnis y te vas a la máquina del sonido con Armando Molina. Sí, así fue. O sea, Armando Molina nos conocía porque él era promotor y era un músico, ¿no? Y era cantante del grupo, pero además escribía en revistas y promovía y era muy movido. Estaba bien conectado Armando en aquel Sí, era muy movido tiempo. y era un junior y era un cuate que se movía, ¿no? En aquel tiempo tenía su Barracuda, un Plymouth. No, pues era un carrazo. Del año. Entonces se movía y se sabía, y como tenía escuela, él estudió en la Ibero, en la Iberoamericana. Se sabía desenvolver muy bien, ¿no? En el medio y todo. Entonces tenía conexiones en Televisa y todo. Entonces él formó su banda. Además acababa de llegar de Los Ángeles. Entonces él estuvo allá en Los Ángeles en el mero momento, cuando los Doors, cuando Kenneth Heat, cuando la Janis Joplin, cuando Jimi Hendrix. Le tocó el mero momento, entonces viene para acá y trata de armar todo lo que es lo que había visto allá, aquí en México. Exactamente, y venía bien prendido, bien prendido. Y entonces traía ideas muy revolucionarias y entonces me dijo, pues jálate, vamos a armar la máquina. Porque yo dije, ya no estoy con los ovnis. Dice, pues, vamos, vente acá. Pero dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar, mira, esos amplificadores Fender chiquitos que traemos ya no. Esos ya hay que venderlos y vamos a pedir un equipo nuevo. Pero puros Fender Dual Showman. Chonchotes. Sí, porque dice, ahorita ya viene la época de tocar al aire libre en festivales masivos. Ya tocar en cafecitos así de los cafés existencialistas, ¿no? Que tuvieron su tiempo también, que eran lugares muy pequeños, ¿no? Entonces ya no, ahora había que tocar al aire libre y aventarle con energía. Entonces los rebeldes del rock eran nuestros cuates, tenían una tienda de música comercial, musical mexicana. Y era de los Tena. De los hermanos Tena. Entonces fuimos con ellos y les dijimos, queremos amplificadores Fender. Está bien, nosotros se los traemos. Cáiganle con una lana, el enganche, y luego nos empiezan a pagar facilidades. Felices, ¿no? Pero a la vez estaba la represión durísima, porque fue cuando se vino
la clausura de cafés, no querían, el tal Uruchurtu. Ernesto P. Uruchurtu, Sí, que era el regente de la ciudad Hierro. en aquel momento. Prohibió todo, ¿no? Y como estaba bajo sus papás, los políticos de arriba, pues dijo, no, rock nada de rock, esos vagos, mugrosos, melenudos, hay que correrlos. Ahorita vamos a platicar de cómo llegaron al Festival de Avándaro, de los excesos, si es que hubo excesos en la vida de Ernesto de León, pero eso será ahorita que regresemos porque vamos a tomarnos algo para relajarnos. Ya estamos de regreso en Lo Machín del Rock para seguir platicando con Ernesto de León, toda una leyenda del rock en México, y nos quedamos en eso del Festival de Avándaro. Ya habías conocido a Armando Molina en La Máquina del Sonido, y Armando Molina fue muy importante porque a él le encargaron que llevara los grupos para el Festival de Avándaro, y uno de esos grupos fue el Three Souls in My Mind Rock and Roll Band, en donde tú estabas, mi querido Ernesto. Sí, pero un poquito antes, con Armando Molina, yo entré como requintista en La Máquina del Sonido, y grabamos un disco también de rolas originales, pero eso fue en CBS, disco CBS. Bueno, entonces esa onda pues estaba muy pesada porque ahí pues las experiencias eran muy fuertes. Se metían de todo para grabar. Pues no de todo, pero sí pues empezaron a llegar los LSD en cantidades fuertes, ¿no? Y ahí fue donde tuve experiencias muy, muy, muy psicodélicas, ¿no? En esa banda. Dicen que a veces con el LSD había buenos viajes y malos viajes. ¿El tuyo fue un buen viaje o un mal viaje? Mira, yo por supuesto no lo recomiendo a nadie, ¿no? A las nuevas generaciones, no los recomiendo. Son experiencias muy fuertes que puede uno quedarse en el viaje, como le pasó a muchos músicos, ¿no? Ahí tienes a ¿cómo se llama? El de Pink Floyd, Syd Barrett. Sí, pues el Syd Barrett le pasó por los excesos también, sí, ¿no? Se perdió en el viaje, ¿no? O sea, te desconectas de la realidad y pierdes la noción del tiempo y espacio. Y es fácil porque con una sobredosis es suficiente para que te pierdas. Entonces, pues yo tuve experiencias muy fuertes, pero como te digo, no las recomiendo, ¿verdad? No. Lo mejor es la vida es un viaje, y ese es el mejor viaje que hay, ¿no? ¿Te acuerdas qué rolas grabaste emblemáticas con La Máquina del Sonido? Sí, por supuesto. Pues estaba, por ejemplo, hablando de blues, tiempo de blues, ahí ya estábamos muy inclinados hacia el blues. Ahí sí ya, porque la influencia de Kenneth Heath en Armando Molina era mucha. ¿sí? Y además, pues teníamos discos por ejemplo, de Electric Flag, donde tocaba Mike Bloomfield, la guitarra, un bluesero de blues. Maravilloso. Sí. Y Cream, Creedence Clearwater Revival. Que de hecho se aventaron una versión, a ver si, corrígeme si estoy mal, se aventaron una versión La Máquina del Sonido de Inagada Davida. Sí, exactamente, sí. Hicimos la versión en español de Inagada Davida en el momento en que estaba aprendiendo durísimo, ¿no? Y sí. tú estás ahí en el requinto. Sí. Que son rolas emblemáticas para la gente que no las conoce. Bueno, busquen ese tipo de canciones porque son de las que demuestran lo que se hacía en México con las bandas, ¿no? Con los grupos de rock que sonaban muy bien. Sí. Entonces, después de que estás en La Máquina, él los invita al Festival de Avándaro. Sí. Pero entonces yo me salí de La Máquina del Sonido y entré al Three Souls in My Mind. ¿Te recomendó Armando? No, yo los ¿O ellos ya te habían visto? Sí, porque tocábamos en la pista de hielo Insurgentes y en muchos lugares, ¿no? Y entonces de alguna manera, el Three Souls, pues nos conectamos ahí, en la colonia del Valle. Había muchas fiestas en los frontones, ¿verdad? De casas particulares, ahí se hacía. Y entonces ahí fue donde conocí a estos chavitos. Que cuenta la leyenda que en algún momento tú llegaste a tocar a casa de Alejandro para ver si había chance de tocar, ¿es cierto? No. La Máquina de Sonido habíamos comprado amplificadores, 4 amplificadores Dwight Showman y un sistema de voz.
Pero como no había trabajo, pues no teníamos con qué pagar las letras, ya se estaban venciendo. Entonces los hermanos Tena nos dijeron, ¿saben qué? Ya se les vencieron muchas letras y si no pagan para tal fecha les vamos a tener. Nos Que vamos a ver quitar la los penosa aparatos. necesidad de quitarles los instrumentos. Entonces dijimos, no, pues si nos quitan los instrumentos ya nunca vamos a poder tocar, pues ¿con qué? Entonces ahí estamos, oye, vamos a hacer una tocada. Yo conozco un cuate que nos presta su frontón y pues hacemos una tocada, mira, invertimos una lanita en pósters y damos propaganda, volantes y llevamos un grupo que no cobre tanto, un grupo de esos que están apenas empezando. ¿Quién? No, pues el hangar ambulante no cobran casi, o sea, esos chavos con tal de tocar van. El hangar ambulante todavía vivía Sergio Villalobos. Que era uno de los grandes guitarristas, Sí, o de los grandes el guitarristas mejor. que hubo en México. No uno de los grandes, era el mejor. Punto. El mejor de los guitarristas que yo he oído. Bueno, entonces él tocaba con Tony Vertis y a veces un bajista se les juntaba ahí. Había Delfino García, a veces tocaba, pero a veces no. Entonces ellos dos andaban y llegaban a las tocadas. No tenían instrumentos, lo único que tenían era la guitarra de Sergio. Entonces llegaban a palomear a ver qué grupo. Alguien se aventaba. Y les decía, oye, danos chance de tocar. Pues la mayoría decían, no, pues cómo, pues, mis instrumentos. Pero había otros que decían, pues órale, lleguen, porque pues se alivianaban, ¿no? Bueno, entonces fuimos a buscar al hangar ambulante y no los encontramos, habían salido de gira a provincia. Entonces otros chavos nos dicen, no, pero yo conozco unos chavitos que de ahí de la del Valle, se llaman Three Souls in My Mind y también están empezando y no cobran mucho. Ah, pues órale, llévanos. Ya nos llevó a la del Valle, ahí a casa de Alex Adolfo Prieto. y Xola. Bueno, ya llegamos ahí, ya salió Alejandro, era un chavito así ojeroso, flaquito. Es un chavito así que como los que salen de la secundaria, así. Creo que hasta traía su uniforme de secundaria. Y bien ojeroso. Y bueno, ya decimos, oye, ustedes son el Three Souls, sí. Queremos que toquen, ¿cómo ves? Pero tenemos poca lana, hay creo 1,500 pesos. Y dice, sí, maestro, no, sí, no, pues a todo dar. Y pues nos veía que éramos la máquina de sonido, pues ya éramos un grupo más. Más armado, Pues, sí, más conocido. No, y la máquina de sonido sonaba súper potente cuando... Pues es que traíamos teclado, traíamos al Oso Milchorén en el bajo. Que era buenísimo, el oso. Se llamaba Alejandro Curiel, el baterista, hijo de Gonzalo Curiel, un compositor. Compositor mexicano. Sí, bueno, y pues le pegaban muy padre, ¿no? Y, pues, oye, Inagada David y ve el solo que Claro, se avienta ahí, ¿no? Bueno, entonces Alejandro, cuando vio que llegamos a su casa, se alucinó y dijo, no, pues sí, vamos, ¿cómo no? No hay bronca. Ya, entonces, así armamos la tocada. ¿Y así fue como conociste a Alejandro fue. Lora? Sí, así fue. Pero así de que yo llegué a tocar, ¿no? Pues sí les lancé el rollo, ¿no? Les dije, porque yo, pues en esa tocada, alternamos la máquina con el Three Souls, los oí y oía la voz de Alejandro y dije, órale, chavo, tiene una voz muy rock and rollera. Canta padre. Entonces fue cuando les dije, oye, mira, yo ya me voy a salir de la máquina, pero me gustaría formar un grupo, pero yo quiero tocar blues exclusivamente. Y entonces ellos dijeron, no, pues ahora le digo, ¿por qué no hacemos una prueba? Vamos a hallar y si funciona, pues bien, y si no, pues cada quien por su lado. Y la prueba duró como 8 años, ¿no? Sí. Del 70 al 78. Exactamente. Sí. Una prueba maravillosa porque, pues, de los grandes discos del Three Souls, bueno, pues tú participas en la gran mayoría de ellos, ¿no? Bueno, los primeros. Ajá, sí, o sea, de los mejores, ¿no? Del Three Souls, creo. Pues los clásicos. Es de los discos que todo el mundo quiere tener o que deben de estar en la colección de todo aquel que se jacte de ser rock and rollero mexicano, ¿no? Porque el Three Souls, bueno, pues tiene su historia. Habrá quien le gusta, habrá quien no, pero tiene su historia. Y tú fuiste parte fundamental de todo ese momento del 70 al 78. Y después sales del Three Souls. Sí, me salgo del Three Souls y entonces Tony Vertis, el baterista original del hangar ambulante, me invita. Me dice, oye, pero vente, acá vamos a armar de nuevo al hangar ambulante.
No, pues sí, como era un grupo de una tradición bluesera. Y yo finalmente, era lo que yo siempre he querido tocar blues, ¿no? Entonces le dije, sí, órale, vámonos, recio. Y ya fue cuando Hiciste el hangar ambulante, bueno, te fuiste al hangar ambulante. me uní, sí, sí. Y entonces otra vez pues a batallarle, porque pues a buscar bajista. En una de esas llegó este Olaf, Antonio de la Barrera. Lo deportaron de Estados Unidos y llegó acá, pero pues él era un bajista de grandes. De grandes ligas. Sí, no. Entonces cuando nos oyó, le gustó la onda y pues órale, y se unió a nosotros, ya éramos un trío. En ese punto llega Isidoro Negrete. Sí, al hangar ambulante. Que Isidoro le hace la guitarra, le hace la armónica y es de los mejores. Sí, indiscutiblemente es un bluesista reconocido y genuino, ¿no? Auténtico. Y ahorita que hablas de Isidoro, bueno, hoy en día Isidoro Negrete está colaborando contigo en lo que es la Ernesto de León y su banda de blues. Sí, pero no es de ahorita, nosotros ya De tenemos... todo mucho tiempo. Sí, la Ernesto de León surgió en el 79-80. Entonces fue cuando ya yo me aventuré, dije, pues es que ya tengo mi combi, ya tengo mis instrumentos. Tenía una buena colección de guitarras, una batería y amplificadores, ¿no? Que en algún momento fuiste Ernesto de Jesús, ¿no? Sí, sí, pues por Ajá. el eslogan, ¿no? O sea, ¿cómo le llama? El logo, ¿no? Ajá. El resto de Jesús y su banda de blues. Entonces caía como anillo al dedo, ¿no? Pero alguien me dijo, dice, no, ¿sabes qué? Es que te conocen más, eres más conocido como Ernesto de León. Y yo dije, no, pues sí, está bien. Pero a Jesús mis respetos, ¿no? Mejor como Ernesto de León. Y ya, así fue como ya Pero, por cierto, yo tenía un amplificador del Carnegie, lo tengo hasta la fecha. El que usó Alan Wilson en Gusto. ¿Te lo regalaron? No, me lo vendieron. Ah, fíjate. Fito de la Parra, siempre llevamos una amistad, ¿no? Y cuando venía a México nos buscaba a nosotros para palomear con nosotros, en los hoyos funkis. Bueno, entonces Fito un día llega de allá y se acababa de morir Alan. Y me dice, oye, te traigo la guitarra de Alan Wilson, la Les Paul de tapa dorada. Pero yo acababa de gastar una lana, me había comprado una Telecaster de las nuevas Tin Line. Y entonces me había gastado una lana y no tenía en el momento. Y le digo, mira, te puedo comprar el amplificador, pero pues la guitarra no, porque no me alcanza. Dice, bueno, pues órale, te dejo el amplificador. Un TNT, que ahí lo tengo y suena padrísimo. Es un amplificador que no Una salió. joya. Estuvo en gusto, pero no fue un amplificador que haya salido de una fábrica de amplificadores, sino que a eso se los diseñó a ellos especialmente un ingeniero de Los Ángeles. Un ingeniero les hizo sus amplificadores a ellos, a Alan, a Larry Taylor y a Henry Bestin, el guitarrista. Fíjate. Entonces, a mí me trajo el de Alan. Y te quedaste con ese. Oye, ¿en algún momento estuviste con Discos Misha o con Discos Misha sacaste un cassette? Sí, fue déjame acordar, fue un disco, un CD. Un CD. Sí, fue un CD, porque ya había, la época de los cassettes ya había pasado. Entonces fue el CD. Ahora estaba el CD ya Y lo grabaste ahí con Misha. Sí. Pues eso es un discazo de colección también. Pues, donde ve, no quiero ir a la guerra, ¿no? Sí, trae... Y varias rolitas muy buenas. El Boogie de Huautla. Trae Y ese salió ahí. Y actualmente se reeditó en Discos y Cintas Denver, para los que no saben o quieren conseguir ese material, se reeditó en Discos y Cintas Denver. Y aquí estamos promocionando también lo que es ese material, ¿no, Ernesto? Pues sí, realmente ese disco, que fue mi primero ya como Ernesto de León y su banda, porque antes no había grabado nada. Cuando estuvo Olaf no pudimos grabar, pero bueno, el punto es que ese disco pues salió, ¿no? En Discos Misha. Y pues como no estaba yo en una empresa así, pues muy grande, mucha distribución, pues
nada más tuvo cierto encaje, ¿no? Pero al paso de los años ha tenido cierto interés, ¿no? Por parte de la gente. de la... Hoy en día estás trabajando con Isidoro, que siempre ha sido parte de tu gente, de tu equipo, de tu grupo, y tus hijas se integraron a la banda. Sí. Sí, porque, pues es que yo he sido muy apasionado, ¿no? Del blues. Entonces, de alguna manera yo les transmití esa pasión que yo siento por el blues, ¿no? A mis hijas. Entonces, ya que crecieron, vi que sí les interesaba. Tenían las cualidades para tocar, Sí, ¿no? Sí, y qué mejor que tenerlas cerca de mí, ¿no? Pues, porque luego los hijos crecen Y se van. se van. Y más si son mujeres, pues. Entonces, pero pues, como les ha gustado, pues es una manera de convivir con ellas y tenerlas cerca. En algún momento, Ernesto, ¿vas a grabar material nuevo? ¿Tienes material nuevo para sacar con el grupo que tienes actualmente, donde están tus hijas, está Isidoro, estás tú? ¿Van a sacar algo nuevo? Sí, ¿Hay planes? tengo material, he seguido componiendo rolas y... Porque pues me gusta decir algo, no me gusta grabar por grabar, como si fueran tortillas, no. Si yo compongo una rola es porque me nace, ¿no? O sea, siento... Cuando sucede algo así que me conmueve, me inspiro para hacer una rola, ¿no? Pero trato de decir algo, un mensaje positivo, ¿no? Porque nada más tocar por tocar o decir cualquier tontería, pues no. Ahí está para las nuevas generaciones, para los nuevos grupos. No hay que tocar por tocar ni grabar por grabar. Hay que hacer las cosas porque uno lo siente y le nace del corazón. Y lo que hace Ernesto de León lo hace de corazón para toda la gente que realmente ama el blues y el rock and roll mexicano. Mi querido Ernesto, un placer, un gusto platicar contigo, una verdadera leyenda del rock en México, mi amigo Ernesto de León. Muchas gracias. Y bueno. Esto fue Lo Machín del Rock.